Bueno, y continuamos esta noche de jueves y os decía que íbamos a intentar aclarar cuál es la situación de los consorcios de los que participa el Ayuntamiento de Burgos, porque es un tema del que se está hablando constantemente, bien sea por el consorcio de Villalonquéjar, bien por el del desvío del ferrocarril. Para hablar precisamente de esta cuestión hemos invitado a los grupos que tienen representación en el Ayuntamiento de Burgos. Están con nosotros el Partido Socialista de Izquierda Unida. No sabemos si se podrá incorporar Unión Progreso y Democracia en los próximos minutos, y el PP por el momento ha declinado la invitación de estar esta noche con nosotros, pero para intentar acercarnos a esa situación contamos con Luis Escribano, portavoz del Grupo Municipal Socialista. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Raúl Salinero, portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento. Gracias por estar nuevamente con nosotros. La primera pregunta yo creo que es obligada, porque hablamos mucho de consorcios en los que tiene esa participación el Ayuntamiento de Burgos. ¿Cuál es la situación en la que nos encontramos ahora mismo? Aunque luego podamos concretar las características propias de cada uno de esos consorcios y también vayamos hablando de cómo se ha podido alcanzar esta situación, Luis. Los dos consorcios a los que hacemos normalmente referencia, el del desvío ferroviario por una parte y el del polígono industrial de Villalonquéjar por otra, son dos consorcios que se constituyeron para poder desarrollar dos de los proyectos más ambiciosos que la ciudad tenía pendientes. El del desvío ferroviario se constituía para hacer posible que el ferrocarril saliera de la ciudad. Eso requería un enorme esfuerzo económico y para eso se creó como instrumento que permitiera la realización de este objetivo el consorcio del ferrocarril. Y en el caso del consorcio del polígono de Villalonquéjar, en un momento en que, en contra de lo que sucede ahora mismo, justamente todo lo contrario, la demanda de suelo industrial era alta y las posibilidades de atender esta demanda eran muy pequeñas, es decir, había muchos inversores que decían querer invertir en Burgos y no había parcelas industriales que poderles ofrecer. Entonces se constituyó el consorcio para conseguir urbanizar un número muy importante de terreno que sirviera para la instalación de industrias. Si me permites, en esta primera exposición, los dos consorcios se someten a un mecanismo común y es la razón por la cual los dos pasan por dificultades semejantes. Dada la importancia de la inversión y el esfuerzo económico que requerían al ayuntamiento conseguir estos dos objetivos, el esfuerzo había de realizarse y había de hacerse con un instrumento público que consiguiera estos. Y la manera de conseguir recursos económicos fuera de los ordinarios, puesto que los ordinarios se destinan a las tareas ordinarias del municipio, era disponer como fuente de financiación el terreno que en ambos casos se podía poner a la venta. En el caso del ferrocarril, la salida del ferrocarril de la ciudad dejaba libre muchísimo suelo que podía utilizarse vendiéndolo para pagar el coste del desvío del ferrocarril. Y en el caso de Villalonquéjar se urbanizaba el terreno para su uso industrial y la venta de las parcelas serviría para financiar esta urbanización. Concluyo esta primera exposición. En ambos casos, todas las previsiones de que se pudieran vender parcelas y de que se pudiera vender el suelo liberado en el caso del ferrocarril, todas las previsiones han fallado estrepitosamente como consecuencia de esta crisis que ha deteriorado el valor de todas las cosas y particularmente el valor del terreno urbano y del terreno a la industria también, puesto que han desaparecido las nuevas inversiones prácticamente. Eso es lo que hace que pasemos por extraordinarias dificultades en ambos casos que pueden ser objeto de comentario posterior. Extraordinaria situación, dice Luis Escribano. Raúl, no sé cómo definiría Izquierda Unida en este caso el actual momento por el que atraviesan los consorcios, porque si bien es cierto que es un tema que se ha abordado desde diferentes puntos de vista en el Ayuntamiento, parece que en lo que todos coincidís es en que la situación es complicada. Sí, primero
bien se ha expuesto antes, pero cabe destacar que los consorcios nacen con la intención de que el ayuntamiento se pudiera endeudar por encima de lo que marcaba legalmente la ley. De tal manera que se crean estos consorcios para el desvío ferroviario y el de Villalonquejar, la promoción industrial, crea suelo industrial. Y tenemos aquí el problema del Partido Popular y también de los socios el socio de los consorcios, que en este caso era Caja Burgos y Caja Círculo. Se montaron el cuento de la lechera y lo que al principio con el consorcio del desvío iba a ser una inversión de en torno a 110 millones de euros, era el límite de pagar expropiaciones, hacer urbanizaciones, etcétera, etcétera. El Partido Popular lo convierte en el cuento de la lechera, piensa que le va a sacar más rendimiento económico a los terrenos y monta una operación especulativa de en torno a más de 200 millones de euros. Y algo muy parecido pasa con el consorcio de Villalonquejar, de tal manera que la deuda del consorcio del desvío son 164 millones de euros, el suelo que tenemos liberado por sacar las vías no llegan prácticamente a 80 millones de euros, lo que muestra la quiebra, y algo muy parecido ocurre con el consorcio de Villalonquejar, 114 millones de euros y no llegamos a 80-90 millones de euros del valor del suelo, lo que también se muestra la quiebra. ¿Qué ha hecho el ayuntamiento, el equipo de gobierno? Hacer un primer rescate del consorcio del desvío, aportación económica, durante 2 años no le va a cobrar impuestos, y este rescate lo enfoca el Partido Popular como un balón de oxígeno, pero es un rescate duro porque al final son los ciudadanos quien tiene que hacer esta aportación. En cambio, los socios de estos consorcios, Caja Burgos y Caja Círculo, en este caso las fundaciones, no hacen absolutamente ninguna aportación, lo cual es tremendamente injusto. Se hace este primer balón de oxígeno al consorcio de desvío, se hace estas aportaciones económicas, se prevé un plan a 2 años para disolver, en el caso de que sea inviable, que lo va a ser, disolver el propio consorcio, y algo muy parecido es lo que están planteando ahora mismo para el de Villalonquejar, aportación económica y en 2 años disolver la cuestión. El problema es dentro de 2 años qué va a pasar con todo este asunto, ¿no? Y todo indica en un primer momento que puede pasar esta deuda a asumirla el Ayuntamiento de Burgos y por tanto los ciudadanos. Ahora mismo no podemos asumir estos 164 millones de euros ni los 114, ¿no? Dentro de un ayuntamiento como es el de Burgos, porque simplemente entraríamos en bancarrota municipal. ¿Cuál es la postura que nosotros creemos que tenemos que tomar? Primero es las cuentas claras, saber cuánto se debe y por qué se debe. Lo segundo que proponemos es algo muy sencillo, conocer la ley, que parece que el Partido Popular le asusta conocer la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración pública, que legisla mucho sobre los consorcios, y luego empezar a crear las herramientas legales para que en el futuro, si tenemos que disolver los consorcios, estar ya prevenidos y con, digamos, la argumentación suficiente para que el ayuntamiento no tenga que asumir todo esto. Dice Raúl Luis, cuentas claras, sobre todo de cara a conocer cuál es la verdadera situación. Ha habido, sí que es cierto, un baile de cifras en cuanto a la deuda que mantienen ahora mismo ambos consorcios. No sé si puedes aclararnos cómo ha sido esa gestión como miembro del Partido Socialista, que también ha formado parte de esos consorcios. Si nos puedes aclarar, si crees que ha habido esa transparencia, esa claridad que se exige ahora desde algunos ámbitos, sobre todo para conocer la verdadera situación de estos órganos. La verdad es que en cuanto a la transparencia, en el caso de los consorcios, yo creo que podemos disponer de toda la información. Lo malo es que toda la información de la que podemos disponer es mala. Son datos muy malos. Lo que yo he presentado antes como instrumentos que se crean para conseguir objetivos muy importantes para la ciudad, desvío del ferrocarril, disposición en gran cuantía de suelo industrial, en la confianza de que se podrían financiar con la venta de suelo, en ambos casos, se hace inviable
porque el suelo carece de valor. En el caso del suelo industrial, porque no hay inversores. En el caso del suelo urbano, porque la crisis de la construcción hace que el suelo para la construcción tenga un valor ridículo en este momento. Eso genera que, como no se puede obtener ingresos, no se puede afrontar todo lo que se ha hecho con deuda. Conocemos el gasto, creo que no hay tanto problema de oscuridad cuanto un problema objetivo de un volumen enorme. Los consorcios son figuras que se pueden utilizar para separar la gestión de una cosa excesivamente cuantiosa que, además de no haberse creado en su momento, y esto se puede valorar como se quiera ahora, de no haberse creado en su momento con la figura del consorcio, el desvío del ferrocarril seguramente no se hubiera podido hacer, no se hubiera hecho. Otra cosa es que la gestión sea verdaderamente poco defendible, puesto que ya hace algún tiempo que la venta del suelo se plantea con una cierta dificultad y se siguió gastando. Había todo el coste de la operación y la participación que al ayuntamiento le correspondía era inevitable, se ha hecho de acuerdo con un convenio y eso estaba plenamente justificado, pero estábamos en condiciones de tener alguna garantía de que podíamos financiar el bulevar, por ejemplo, la urbanización de toda la zona liberada por el desvío ferroviario. Hoy parece claro que no. Desde luego aquí seguramente no se ha seguido el ritmo ni se ha valorado convenientemente de qué disponibilidad podríamos tener para financiar esto. En cualquier caso, se disparó la deuda como consecuencia de que se gastó dinero sin duelo en las cosas que se quisieron hacer y ahora no disponemos de caber. La deuda es de tal volumen, porque 165 millones de euros en el consorcio de deuda, en el consorcio del desvío, y 110 aproximadamente en el consorcio de Vía Lonquejar, suman una deuda que, de caer sobre el ayuntamiento, cosa que podría suceder si es que no sabemos defender, si no tenemos capacidad, si no tiene el ayuntamiento capacidad, porque hay que decir, esto vale para Raúl y para mí, que poco nosotros podemos hacer. Esto todo lo ha decidido el gobierno municipal, todo lo ha hecho a su ritmo, su iniciativa ha determinado que las cosas estén como estén. La imprevisión sobre algunas cosas es manifiesta, la deuda es gigantesca y se trata de que la ciudad no pague las consecuencias de una deuda que, de caer sobre ella de una manera rotunda y brusca, pues la hipotecaría durante muchísimo tiempo. Vamos a seguir hablando de los consorcios, de cómo se ha llegado a esta situación, vamos a hablar también de esas particularidades, pero va a ser en unos minutos después de una pequeña pausa. Continuamos esta noche de jueves intentando acercarnos a la realidad de los consorcios del desvío del ferrocarril y del polígono de Vía Lonquejar. Lo hacemos de la mano de Raúl Salinero, de Luis Escribano, en esta ocasión para intentar aclarar aquellas dudas que también pueda tener la ciudadanía. Una pregunta que seguro que se hacen muchos de nuestros espectadores es cómo se ha podido llegar a esta situación. Antes Luis apuntaba a que quizás hayan confluido varios factores, entre ellos la crisis económica, no se han podido dar salida a los terrenos que se preveía poder vender a la gente. No sé si entenderéis que le cuesta, sobre todo, poder asimilar que una gestión como la de estos consorcios pueda haber conllevado a una deuda de cerca de 300 millones de euros, que si lo traducimos a las antiguas pesetas, en cualquier caso es un volumen desproporcionado y seguro que se escapa a la imaginación de mucha gente, Raúl. Por eso yo antes ponía el ejemplo del cuento de la lechera. Tenemos el consorcio, por una parte, el consorcio del desvío. El consorcio, cuando se crea y se va de socio, en este caso con las cajas, se dice que va a tener un tope de gasto en esta inversión. ¿Qué hace el Partido Popular? Nosotros, en todo esto, yo estoy satisfecho con la postura de mi partido, porque cuando empezó ya el cuento de la lechera, nosotros lo que hicimos es ponerle trabas para impedir que llegara a este endeudamiento que hoy en día es de 167 millones de euros. ¿Qué hace el consorcio?
dice, voy a liberar una serie de terrenos, quiero sacarle más dinero del que prevía sacar al principio. Esto tiene una consecuencia, que las cajas van a hacer un negocio increíble. Cuando formaban parte del consorcio se suponía que eran entidades sin ánimo de lucro, y cuando entran en el consorcio se demuestra que se han lucrado muchísimo, ¿no? Dicen que quieren sacarle más rendimiento a los suelos liberados. ¿Y cómo lo hacen? Contratan un estudio suizo que se llama Erzon de Merón y crean el Masterplan. El Masterplan que plantea en nuestra ciudad una serie de torres, de viviendas, donde antes construíamos unas poquitas alturas, ahora construimos 10, 15, 20 alturas, ¿no? Plagar la ciudad de altura. Por tanto, tú de una parcela sacas muchísimo más dinero. Y es así como el Partido Popular hace todo esto. Sacan rendimiento económico las cajas, el ayuntamiento saca un rendimiento que es un boulevard diseñado por estos suizos carísimo, y al final los grandes perjudicados son los ciudadanos, que siguen manteniendo un coste de la vivienda altísimo, ¿no? Y ahora vemos también las consecuencias, que es que todo este suelo, o sea, que toda esta deuda la tenemos que pagar. Luego vendrán el estallido de la burbuja inmobiliaria, etcétera, etcétera, que es algo que no podemos negar, pero que ellos han intentado jugar con la especulación. En el caso del consorcio de Villalonquejar, del polígono industrial, en la fase 3 y 4, hay varios factores, ¿no? Primero, se van retrasando muchísimo el inicio de las obras, ¿no? Estaban el desvío ferroviario por medio, etcétera, etcétera. Se comienzan tarde las obras, pero ¿qué hacen también el propio consorcio, al cual no estamos de acuerdo con esta actuación? En lugar de hacer un polígono industrial 2 millones de metros cuadrados en fases, tú según vas ejecutando fases y las vas vendiendo, vas iniciando las siguientes. ¿Qué hace el consorcio? Todo de una tacada, ¿no? Solamente lo divide en dos fases, lo que es el propio suelo industrial y las zonas verdes, de tal manera que nos plantamos en el 2011 con esos 2 millones de metros cuadrados hechos y que nadie quiere venir a comprarlo, ¿no? Y además que esto viene también, igual que en el consorcio del desvío, viene acompañado de una inversión necesaria en hormigón, ¿no? En obras públicas, por decirlo de alguna manera. Que eso también venía una distribución de la riqueza, como se ha producido, pero no hacia la riqueza de la base, ¿no? De los ciudadanos de Burgos, sino el reparto de la riqueza hacia las grandes empresas acólitas del Partido Popular, ¿no? Que han sido las que han llegado a realizar estas obras y que se han llevado el dinero, ¿no? Aparte de las cajas. Luis, no sé si compartes este análisis que está haciendo Raúl, y quería lanzar también otra pregunta para que vosotros me pudierais dar vuestra opinión acerca de si se puede exigir algún tipo de responsabilidad precisamente por la situación a la que ha derivado la gestión de estos consorcios. Yo creo que la gestión de estos consorcios ha sido manifiestamente mejorable. También es verdad que esto se dice mucho más fácil después que antes. Pudimos incurrir todos en una cierta confianza excesiva, porque hubo muchos años en que el valor del suelo no hizo más que crecer. Y parecía que si disponías de mucho suelo podrías financiar cualquier cosa. En esa confianza no solo se calculó financiar con la venta del suelo lo que era imprescindible, sino que además se promovió lo que podía haber esperado o podría haberse hecho con un coste mucho más bajo. En ese sentido, vistas las cosas como han ido, es obvio que el bulevar podría, si de haberse hecho, debería haberse hecho con un coste más bajo, y hay que tener en cuenta además que el consorcio se crea para asegurar que se pueda realizar el desvío. No está entre las previsiones iniciales del consorcio el de cubrir con la misma fuente de financiación, es decir, la venta de suelo, toda la urbanización de la zona, que es enorme, y una realización de un proyecto de las características del bulevar, que, claro, llega un momento en que no se puede continuar. Hay una responsabilidad política de los, como siempre, yo creo que los que gestionan las cosas tienen toda la ventaja de ser los que deciden,
y toda la responsabilidad por lo que deciden. El Partido Popular no ha podido, no ha sabido, no ha querido, seguramente no ha sabido, sobre todo no ha sabido evitar que la deuda de estos dos consorcios se ponga en niveles como los que estamos comentando. Hay, por tanto, una responsabilidad en la gestión política que me parece que es evidente. Y hay además ahora la obligación de ver cómo se corrige algo que está en condiciones muy, muy complicadas. Hay que decir que si era demasiado absurdo que en los últimos años de la burbuja el suelo valiera lo indecible, pasa a ser tanto o más absurdo que ahora no valga nada. O sea, de repente lo que era oro puro pasa a ser nada, que no vale nada, que no lo quiere nadie. Esto en el funcionamiento económico de las cosas es más absurdo aún que lo anterior, porque es obvio que el suelo vale. Es obvio que si el suelo vale demasiado, algo funciona mal, pero que si no vale nada, es que todo funciona fatal. Y en la constancia, en la pérdida de valor del suelo en todos los aspectos, y que el suelo industrial, por ejemplo, tampoco se pueda vender, está en que tenemos una política económica que garantiza como mucho el estancamiento económico, de ninguna manera el crecimiento, cosa que es evidente después de 7 años de crisis. Estamos padeciendo todos, y es el Partido Popular el responsable, especialmente de la última época. Estamos padeciendo todos una política económica que nos conduce a no salir de la crisis, del apuro, de la insuficiencia y al puro y duro estancamiento. Esta sí que es una responsabilidad más, puesto ¿qué pasa si nunca las cosas valen nada? En una economía capitalista esto nos conduce al desastre de las cuentas públicas. Hemos mencionado a lo largo de este ratito que llevamos de conversación el papel de las cajas, pero para que la gente pueda conocer un poquito más en profundidad qué papel han jugado las ya desaparecidas cajas de ahorro de nuestra ciudad, no sé si podéis concretar, antes apuntaba Raúl, entraban como unas entidades sin ánimo de lucro, finalmente decía Raúl que esto se demostraba que no era así. ¿Cuál ha sido el verdadero papel de Caja de Burgos y de Caja Círculo en toda esta gestión de los consorcios? Yo, antes de entrar en este tema, quería hacer unas puntualizaciones. Cuando el consorcio del desvío, en este caso, se crea, cuando había un gobierno municipal, en el cual estaba el PSOE y estaba Izquierda Unida, prevén una inversión en la que también estaba prevista la urbanización, y eso tenía un techo de gasto, y lo venía así y está en todos los informes. Como mucho, más o menos el equivalente en euros, 110 millones de euros. Lo que pasa es que sí que ha habido una burbuja de especulación en todo esto, ¿no? Que es la que ha desarrollado más el Partido Popular. Podríamos entrar que sin decisiones puntuales o demás, otros partidos la han apoyado. Yo sé lo que ha hecho Izquierda Unida en todo esto, que siempre, en el caso, lo ha puesto alegaciones y ha estado en contra. Luego también es indudable que el suelo tiene un valor, lo que pasa es que no tiene precio, y para rescatar o paliar esta situación de desequilibrio económico en los consorcios, por no decir quiebro de los consorcios, tendríamos que volver a precios de la burbuja inmobiliaria, del cual ni mucho menos los vamos a alcanzar, ¿no? Prácticamente el suelo del desvío está a la mitad del precio que valía antes. Las cajas, efectivamente, se forman los consorcios, se tienen que formar los consorcios con entidades sin ánimo de lucro, y en este caso las cajas se han lucrado, ¿no? Hay un ejemplo muy rápido de ver. ¿Quién, y que lo podemos hacer a través de una pregunta, quién ha gestionado o ha llevado la gestión del día a día de los consorcios? Y han sido las cajas. El ayuntamiento ha podido presidir, ha podido inyectar dinero, dar terrenos, pero quien ha llevado el día a día de la gestión de los consorcios han sido las cajas. De tal manera que en la oficina del consorcio del desvío, quien hacía la contratación y los despidos de los personales, sobre todo despidos en las últimas fechas, ha sido, en este caso, las fundaciones, las cajas de ahorros. Y lo mismo pasa en el consorcio de Villalonquejar. En el consorcio de Villalonquejar no hay oficina física, porque esa oficina estaba dentro de la Casa de Cordón y lo gestionaban las cajas. Asimismo, se lucraban desde lo más sencillo.
de todo lo que se ingresaban los consorcios y de todos los gastos se llevaban un 2%. De tal manera que llegamos a la situación o a la estupidez de que el ayuntamiento hace un rescate del consorcio del desvío, inyecta más de 3 millones de euros y la Caja, la Fundación Caja de Burgos, se va a llevar un 2% de esos 3 millones de euros que están saliendo de los bolsillos de los ciudadanos, que estamos dando para rescatar el consorcio. Y algo que va a pasar también cuando vayamos a rescatar el consorcio de Villalonquejar. ¿Cuál era el negocio en todo esto de las cajas? Pues muy sencillo, sacar dinero de lo que se va gastando y se va ingresando. Además, como son los que tienen la deuda, o sea, quien pone la hipoteca, el préstamo, cuando una constructora, una promotora va a comprar un suelo, para comprarlo van a tener que contraer un préstamo y eso lo va a contraer con las cajas, por tanto se va generando un negocio. Cuando la promotora necesita un préstamo o la constructora para edificar, ¿a quién se lo va a pedir? A las cajas, más dinero. Cuando eso a su vez se lo vendan la promotora, en este caso, las viviendas a los ciudadanos, estos van a contraer un préstamo, ¿no? Una hipoteca. ¿Con qué lo van a contraer? Pues también con las cajas. Por tanto, se cierra un círculo y se cierra lo lucrativo de la operación. Y por tanto, es en eso donde tenemos que incidir para evitar que esta deuda pase al ayuntamiento. Yo veo en el mejor de los escenarios una solución, ¿no? Me la vas a contar a la vuelta de publicidad porque me dices que nos tenemos que ir a publicidad. Doy la palabra también a Luis, pero va a ser en unos minutos, de verdad. Continuamos en esta noche de jueves en Canal 54 hablando sobre los consorcios de los que participa el Ayuntamiento de Burgos. Estamos hablando de ese consorcio del desvío del ferrocarril, del consorcio de Villalonquejar. Yo antes de irnos a publicidad lanzaba esa pregunta de cuál ha sido el papel fundamental de las ya extintas cajas de ahorro burgalesas, Caja de Burgos, Caja Círculo. Sé que vas a plantear también el escenario futuro, pero quiero conocer también la opinión de Luis respecto al papel que jugaron las que en su día fueron las entidades de referencia en la ciudad. Sí, a ver, las cajas eran elementos fundamentales para la constitución de los consorcios, puesto que su presencia garantizaba la financiación en tiempos en que toda la financiación que se proporcionaba con plenas garantías de ser devuelta, y cumplían el requisito imprescindible para formar parte de un consorcio, que es el de ser entidad sin ánimo de lucro. Es verdad que hablar de no ánimo de lucro en entidades que ganan dinero, pues puede chocar, pero han sido entidades financieras con la característica peculiar en el negocio financiero de que no tenían ánimo de lucro y cumplían el requisito, por tanto, de formar parte del consorcio. Era para ellas, por otra parte, una oportunidad de negocio. Algunos comentarios ha hecho Raúl. En primer lugar, no tenían duda de que financiando la operación obtendrían beneficio. En segundo lugar, el que se prestaran y estuvieran dispuestas a hacer la gestión les daba una cantidad por la gestión que les garantizaba un cierto beneficio. Y en tercer lugar, el hecho de que se tratara de importantísimos del desvío, una operación gigantesca desde el punto de vista económico, Villalonquejar, una operación gigantesca que les pone en contacto con empresas, que les pone en contacto con todo el mundo que va a invertir y demás, les daba una situación de privilegio a la hora de ofrecer servicios a muchas entidades y a muchas empresas que actuaban en estas operaciones. Por lo tanto, ellas estuvieron ahí encantadas y quisieron estar con muchísimo gusto, y lo hicieron sin duda porque les venía muy bien. Ellas son, por otra parte, el ejemplo perfecto del fracaso económico, tal vez el más espectacular. O sea, la economía la estamos padeciendo todos. Bueno, hay que decir especialmente que la crisis económica la está padeciendo de manera muy especial el 25% que peor vive de la población, o el 30%, parte de la cual la padece de una manera sencillamente insoportable, y eso son... Pero, en fin, los que parece que se han quebrado son las grandes entidades, entre ellas las cajas de ahorro, que ya no existen, porque no supieron subsistir, porque no supieron acomodarse a la situación y se metieron en operaciones que las quebraron.
Este es el caso de las dos burgalesas. Variación de graduación en la importancia aparte. Y por lo tanto, su papel era imprescindible, pero su fracaso acompaña al propio fracaso de la financiación prevista para los consorcios, y ahora nos encontramos con el problema de cómo resolverlo. Desde luego, no pueden ser ahora decir yo ya estuve en lo bueno y ahora que en lo malo ya no estoy. No, aquí hay una corresponsabilidad, la que les corresponda jurídica y legalmente, pero naturalmente es una responsabilidad que no pueden rehuir. Si miramos a ese futuro inmediato, ya hemos apuntado, bueno, pues por dónde pueden ir esos tiros de cara sobre todo a ese rescate que se ha tenido que producir en uno de los consorcios. Si miramos a ese futuro cercano, no sé cuál pueden ser las salidas, qué es lo que tiene que hacer ahora cada uno de esos dos consorcios, qué es lo que tiene que hacer el ayuntamiento como integrante del mismo, y sobre todo si creéis que precisamente esta situación puede frenar otros proyectos que de forma paralela puedan ser complementarios. Por ejemplo, en el caso de Villalonquéjar, se dice que quizás esta situación pueda estar frenando o evitando que el equipo de gobierno inste a la Junta de Castilla y León a que acelere otras obras fundamentales para el desarrollo económico, como el Parque Tecnológico, el Centro de Actividades Económicas. Yo no sé si creéis que esto puede ser contraproducente, la situación que está ahora en los consorcios para otros proyectos como estos, y hacia dónde pueden ir, sobre todo, esas miras de cara a encontrar una solución que no sea la bancarrota al final de estas entidades. Sí, bueno. Permíteme una respuesta breve, porque si la Junta de Castilla y León tuviera proyectos, y los tiene, comprometidos con la ciudad, con Burgos especialmente, Parque Tecnológico, etc., y lo hiciera, el hacerlo revertiría en un estímulo para la actividad económica y, en consecuencia, en un estímulo para que se produjeran inversiones en la ciudad. Yo lo pregunto, Luis, porque hemos escuchado declaraciones hace poco del alcalde en las que decía que, como había suelo suficiente, no era necesario quizás, o no era tan urgente desarrollar otras infraestructuras. Está eso, lo que estaba diciendo. Si se hacen inversiones que benefician la instalación de actividades económicas, a su vez servirán para estimular otras. Y, desde luego, de ninguna manera es contradictorio que se ponga en funcionamiento el parque tecnológico con que eso dificulte la utilización del suelo de Villalonquéjar, porque el parque tecnológico está pensado para otras cosas. Y dicho esto, como le he quitado la palabra a Raúl, me parece que puede... El futuro, ¿no? El futuro de los consorcios. Ahora mismo el futuro de los consorcios es, dentro de 1 año, 2 años más o menos, va a quebrar, ¿no? Ahora mismo económicamente está demostrado que están quebrados, tenemos más deuda que el suelo, que el valor del suelo, y a día de hoy, cogiendo los estatutos de los dos consorcios en la mano, leyéndolos, deducimos que en el momento que se produzca el cierre de los consorcios, tanto los beneficios que hayan quedado como las deudas que se hayan producido, todo esto lo tiene que asumir el Ayuntamiento de Burgos. Por tanto, estamos hablando que a día de hoy el escenario es, si quiebra o si se cierra el consorcio del desvío, esos 167 millones de euros, tiene que ir a asumirlo el Ayuntamiento, igual que los 114 de Villalonquéjar. En esos pasos, esos puntos, esa estrategia que nosotros le proponíamos al Partido Popular para ir adelantando trabajo y evitar que esa deuda la tenga que asumir la ciudadanía, esto viene con el objeto de intentar buscar un escenario que es el siguiente. Tú, cuando tienes una empresa y tienes unos bienes vinculados a esa empresa, si esa empresa cierra, son los bienes hacia donde los deudores tienen que ir. Pues algo muy parecido teníamos que plantear. Si tenemos que hacer el cierre del consorcio del desvío, tenemos que decirles a los que debemos, ahí tienen los terrenos, quédenselos. Y algo muy parecido pasaría con el tema de Villalonquéjar. Cerramos, ahí tienen los terrenos. Esto es, digamos, la mejor de las peores soluciones, ¿no? De la peor, la mejor. ¿Por qué? Si lo hacemos eso, aplicamos eso en el caso del desvío, del consorcio de desvío, nos vamos a quedar sin suelo, con un bulevar inconcluso y, menos mal, con ese tranvía que planteaba el Partido Popular de los 100 millones de euros, ¿no? Sin ejecutar.
Y en el caso de Villalonquejar es el que más me preocupa, porque nos quedaríamos sin suelo industrial y esto supondría que todo el operativo que hemos montado, esa gran inversión que hemos hecho por suelo industrial que necesitábamos, nos vamos a quedar sin él, ¿no? Al final lo gestionarían otras empresas, las entidades financieras, como sea, pero no sería nuestra gestión para hacer políticas industriales para nuestra ciudad. Eso que planteaba el alcalde, que decías de que el hecho de las deudas que puedan tener contraídas el consorcio de Villalonquejar y el suelo industrial que hay en Villalonquejar podía ralentizar la inversión de la Junta en el parque tecnológico, viene un poco en la otra de las proposiciones que le dijimos al Partido Popular hace más o menos unos 3 meses. Dijimos algo muy sencillo: el parque tecnológico hemos invertido 60 millones de euros en lo poquito que hemos hecho. Tenemos que hacer una inversión por lo menos del doble, ¿no?, para terminarlo. Tenemos suelo en Villalonquejar que nadie quiere y que no podemos vender. Vamos a intentar consensuar con la Junta de Castilla y León que nos compren este suelo para adaptarlo con pequeñas inversiones al equivalente de un parque tecnológico. Esto tiene algo positivo, ¿no? Nos inyectaría directamente dinero al consorcio, ¿no? Lo que pasa es que tendría que tener un nombramiento de excepcionalidad, porque es un polígono industrial y sería darle a una parte del polígono industrial un carácter de parque tecnológico, ¿no?, que es tremendamente complicado, pero sería una de las soluciones. Ahora el Partido Popular es el que retoma esta idea. Bueno. Oye, perdona, no sé si me parece una cuestión, porque planteas una salida del que nunca había yo oído hablar y me parece especialmente aventurada y a ojo particularmente inapropiada. El parque tecnológico está muy avanzado, hay una parte muy sustancial de la inversión hecha. Pensar en abandonarlo para hacer una operación y aprovechar el suelo industrial en Villalonquejar que pudiera servir para las funciones del parque tecnológico sería una operación económica más que dudosa y además creo que rompe con la finalidad de las cosas. Lo apunto porque esta es una especulación que creo que requeriría mucho más análisis y que en principio a nosotros no nos parece nada apropiada. El parque tecnológico lo mejor es que se concluya porque si no la inversión efectuada se perderá y es lo peor que puede pasar con las inversiones, que las hagas, te quedes sin acabar la cosa, las dejas interrumpidas durante años y naturalmente cuando las quieres volver a reutilizar tienes que volver a invertir. Por lo tanto tenemos Villalonquejar hecho, el parque tecnológico avanzado, pues dejémoslo, completemos el parque tecnológico que tiene una finalidad diferente del espacio industrial simplemente y con respecto a una idea sencilla, porque supongo que el tiempo se va acabando, el futuro. Hay una cosa que dificulta este futuro. Se toma la decisión de suspender durante 2 años el pago de la deuda, etcétera, y aplazar y refinanciar, y no nos das ninguna seguridad. ¿Por qué? Porque estamos en una peculiarísima situación económica. Hasta ahora las crisis, que podían ser muy grandes, duraban 2 años o 2 años y medio. Ahora llevamos 6 y no tenemos ninguna garantía de que dentro de 2 estén las cosas mejor. Porque si estuvieran mejor, y no hace falta para estar mejor que el suelo recupere el valor que tenía en el 2008, no, con que tenga un valor considerable sería suficiente. Sin embargo, en esta situación en que estamos, parecería que dentro de 2 años podemos estar igual o parecido. Y en consecuencia hacemos esta operación con la incertidumbre absoluta y a lo mejor no vale para nada y seguimos tan mal como ahora. Esto es lo malo de la situación y de ahí la importancia. Estamos tratando un problema nuestro de Burgos porque se está produciendo una inversión, tenemos unas previsiones, pero al haberse roto todas las previsiones económicas y al estar actuando en un marco económico sin ninguna seguridad, en el que lo único que se aprecia es el deterioro de muchas cosas y el estancamiento de otras y no hay manera de ver la luz, por más que se haga publicidad en sentido contrario, entonces es que ni siquiera prever es posible. Y sin previsión no hay inversiones que se puedan efectuar. Nadie invierte sin poder prever que tiene muchas posibilidades de conseguir que dentro de un tiempo las cosas estén para recuperar lo que invirtió. Y ahora resulta que nosotros tampoco, porque nos tememos que dentro de 2 años el valor del suelo sea el mismo.
la dificultad para vender el suelo del que disponemos a la misma y la quiebra de estos consorcios sea definitiva. Esto es una pena, y aquí el gobierno de España, de manera muy especial, la Unión Europea, en la medida que determina, y aquí ahora estamos en elecciones europeas pronto, en la medida en que determina el marco en que la seguridad en las inversiones, algo de que estamos viendo todos los días, hemos ayudado a la banca con un esfuerzo económico brutal y resulta que no da crédito, que es la única finalidad que tiene. Eso además sería otro la debate única finalidad que podríamos que tiene, tener pero aquí. es que este crédito es el que necesitan los inversores para instalar sus empresas en Villalonqueja. Es un círculo vicioso. No se nos está acabando el tiempo, sí que me gustaría lanzar una última pregunta porque hablábamos de un punto de partida incierto, un futuro cuanto menos oscuro, sobre todo por esas deudas que podrían recaer en las ya maltrechas arcas municipales. Muy poquito tiempo nos queda, pero ¿cómo está afectando el hecho de no conocer la parte del sobrecoste del desvío del ferrocarril que tiene que asumir el ayuntamiento? No sé si está afectando en mayor o menor medida a esta situación, porque en las últimas semanas hemos escuchado también hablar de esta cuestión. En el pasado hemos escuchado al hoy alcalde exigir que se conociese cuanto antes esa cantidad que tendría que aportar la ciudad. En los últimos días escuchábamos también al Partido Socialista decir que no debe ser una situación diferente a la que han vivido otras ciudades y que por lo tanto debe asumirlo el Ministerio de Fomento. ¿Cómo afecta que a día de hoy Burgos no conozca ese sobrecoste millonario del desvío? El Ministerio de Fomento no quiere, no se atreve o no puede decir exactamente la cuantía del asunto y sobre todo no se atreve a exigir al Ayuntamiento de Burgos que ese sobrecoste al que se comprometió un alcalde del PP cuando firmó el convenio con el Ministerio de Fomento de entonces, y es que a partir de aproximadamente de los 110 millones de euros, 19.000 millones de pesetas, el sobrecoste recaería íntegramente en el Ayuntamiento. Esto es una amenaza que está ahí. La posición del PSOE es absoluta y total. De ninguna manera el Ayuntamiento de Burgos tiene que hacer frente al posible sobrecoste de esta cuestión. Lo hemos defendido siempre y creo que no es soportable, no sería aceptable de ninguna forma que pretendieran que el sobrecoste que pudiera haber, que puede ser considerable, recayera en la ciudad. Y en eso está comprometido el PP, que lo ha dicho 1000 veces, que ha dicho estar permanentemente gestionando que esto no se produzca. Y por lo tanto, para nosotros, por el momento, damos por supuesto que no será así. ¿Por qué de ser? Podrían ser, quién sabe cuántos millones más, de 100 millones más. Yo lo preguntaba porque al final, Raúl, y ya con esto terminamos, Sí. Es como una espada de Damocles, ¿no? Que pende, además de las deudas del consorcio, sobre ya un ayuntamiento que tiene dificultades económicas en el conjunto, ¿no? de esta coyuntura. Yo lo que me he dado cuenta es que lo que no defienda Burgos no va a venir otra administración a dárselo. Y en este tema del sobrecoste del desvío queda patente. Y con el tema del parque tecnológico también. ¿Cuál es la cifra que el Ayuntamiento de Burgos tendría que asumir por el sobrecoste? Unos 200 millones de euros que iría para el Ayuntamiento de Burgos. En todo esto hay que decir a los ciudadanos las cosas claras, hay que contárselas de forma clara. El Partido Popular tiene un programa oculto que cree que como mucho de estos 200 millones de euros el ayuntamiento solamente asumiría 14 millones de euros. Y esto tiene una explicación muy sencilla. Dado las modificaciones que se hacen del proyecto final respecto al inicial, la tercera vía, etcétera, etcétera, el Partido Popular ha sacado esta cifra, 14 millones de euros. Aún así, decimos nosotros que esos 14 millones de euros, en mejor dos escenarios que plantea el Partido Popular, no lo tendríamos que asumir. Porque ese convenio que efectivamente firma un alcalde del Partido Popular y que los demás grupos también estaban de acuerdo, era un convenio totalmente lesivo para el Ayuntamiento de Burgos y que seguía y que pretendían los grupos del momento también, pensaban que se iba a conseguir Raúl, pagar. si te refieres al PSOE, Gracias. el PSOE estuvo en contra de la aceptación de ese sobrecoste. No. Se pensaba que se iba a sacar igual con el suelo liberado. Y algo parecido pasaba con el tema del parque tecnológico, y es en lo que discrepo con Luis. ¿Qué es lo que pedimos todos los grupos y los ciudadanos? Tener un parque tecnológico ya, no tenerlo dentro de 5 o 6 años. Y la posibilidad que nosotros planteamos es un parque tecnológico en muy poco tiempo, y tenerlo ya. Y además tener un balón de oxígeno, que sería una inversión, dinero en la mano de la Junta. La inversión que se ha hecho en
El parque tecnológico, donde está situado, es un poco de movimiento de tierras, 3 o 4 instalaciones y pagar expropiaciones. Hablaremos en otra ocasión del parque tecnológico y de esas infraestructuras, porque sí que se nos acaba el tiempo. También hablaremos del sobrecoste, porque sé que es un tema del que todavía seguro tenemos mucho que analizar. Os agradezco muchísimo a los dos, Luis Escribano, Raúl Salinero, vuestra presencia esta noche aquí en la televisión local de Burgos para intentar aclarar, sobre todo, aportar una visión más cercana a los ciudadanos que nos están viendo, porque yo creo que también es bueno, ¿no?, que ellos puedan hacerse una idea de aquello que tratamos de manera informativa, casi constante, en los espacios de esta cadena y del resto de los medios. Muchísimas gracias a los dos y nosotros continuamos. Muchísimas gracias.